Para acabar con esta parte, vamos a hacer 3 ejercicios del libro de Shaw que los considero bastante interesantes. El ejercicio 95 del capítulo dice: los vectores de posición con respecto al origen de los puntos P, Q y R son respectivamente, de P es R1, el vector de coordenadas 3, menos 2, menos 1. De Q, el vector R2, de coordenadas 1, 3 y 4. Y de R, el vector R3, de coordenadas 2, 1, menos 2. Dice, respectivamente, hallar la distancia del punto P, la distancia del punto P al plano OQR, al plano OQR. ¿Qué nos va a mostrar este ejercicio? ¿Cómo poder encontrar la distancia de un punto a un plano? Haremos un esquema y la planificación de qué es lo que vamos a hacer. Tenemos el sistema cartesiano de referencia, X, Y y Z. El punto P, localizado al origen a través del vector posicional R1. Entonces las coordenadas de P son las que tenemos allá: 3, menos 2, menos 1. Luego tenemos el punto Q, localizado al origen a través del vector R2. O sea, sus coordenadas van a ser 1, 3 y 4. Y luego el punto R. El punto R, localizado al origen a través del vector posicional R3, de coordenadas 2, 1, menos 2. Entre el origen o el punto Q y el punto R forman un plano. Ese plano. Y lo que nos están pidiendo es hallar la distancia, la menor distancia, se entiende, del punto P al plano OQR. Entonces, acá nos surge un punto incógnita de coordenadas que necesitamos conocer: X, Y y Z. Esta distancia es una recta perpendicular al plano. Lo vectorializaremos. Lo que tenemos que hallar entonces, la menor distancia, sería el tamaño del vector PS, el módulo de PS. Eso es lo que debemos hallar. Ahora, se recomienda, esto no es una ley estricta, pero cuando se tiene un punto incógnita, se recomienda encontrar la ecuación del plano que contiene el punto incógnita. Entonces vamos a hallar primero la ecuación del plano OQR. Ahora, recordemos, para la ecuación de un plano necesitamos dos vectores que sean perpendiculares entre sí. Uno que esté sobre el plano y otro perpendicular al plano. El producto escalar nos da la ecuación del plano. Entonces, recordando
el producto vectorial de dos vectores nos da un vector perpendicular al plano. ¿Qué vectores vamos a tomar? El vector OR vectorial, el vector OQ. OR, producto vectorial OQ. Ese vector va a ser perpendicular al plano. Además, necesitamos un punto genérico sobre el plano L de coordenadas X, Y y Z. Lo localizamos a un vértice del plano y generamos el vector OL. En esas condiciones, la ecuación del plano OQR será el producto escalar del vector OL con ese vector perpendicular al plano, OR vectorial OQ. Ese producto escalar da 0. Esta es la ecuación del plano. Bien, ya hemos planificado entonces primero hallar la ecuación del plano que contiene el punto incógnito. Esto se recomienda, no es una ley, a veces no es necesario. Hallemos primero este vector, el vector OR, producto vectorial, el vector OQ. El producto vectorial de dos vectores sabemos que es un determinante, el IJK. Luego ponemos las coordenadas del vector OR, que serían estas, ¿no? 2, 1, menos 2. Y luego las coordenadas del vector OQ, que vendrían a ser las coordenadas del punto Q, 1, 3 y 4. Este producto vectorial lo desarrollamos directamente en la dirección de I, tapamos fila y columna, el producto positivo sería un 4 por 1, menos, con ese menos se vuelve más, 6 en I. En J, tapamos la columna, la fila, diagonal positiva, menos 2 por 1, menos 2, menos la diagonal negativa, 2 por 4, 8. Eso en J. Y en K, tapando columna y fila, diagonal positiva, 2 por 3, 6, menos 1 por 1, 1. Esto en K. Entonces vamos a tener este vector de coordenadas 4 a 6, 10, 10 en I, menos 10 en J y 5 en K. Ese es el vector perpendicular al plano. Ahora, veamos un poquito. Estos dos vectores son paralelos, pero antes, la ecuación del plano. Necesitamos el vector OL, que tiene coordenadas punto final menos punto inicial, menos el origen. O sea, sus coordenadas X, Y y Z. Entonces, emplazando acá la ecuación del plano, el vector OL de coordenadas X, Y, Z, producto escalar, este vector que hemos encontrado aquí, que tiene coordenadas 10, menos 10 y 5, igual a 0. Desarrollando ese producto escalar, tendremos 10 en X, menos 10 en Y, más 5 en Z, igual a 0. Esta es la ecuación del plano que contiene el punto incógnito. Ahora, lo que les decía, estos dos vectores son paralelos. Condición de paralelismo, uno lo ponemos linealmente dependiente del otro. El vector PS es paralelo al vector OR vectorial OQ. Entonces, uno lo ponemos linealmente dependiente del otro. Ahí podemos decir, el vector PS será n veces ese vector OR vectorial OQ. Bien, el vector localizado, S menos P, igual a n veces OR vectorial OQ. El punto S menos el punto P. El punto S es el punto incógnito. Hacemos la diferencia. X menos 3
y menos menos 2, y más 2, y z más 1. Z más 1. Igual a n veces el vector OR vectorial OQ, cuyas coordenadas son 10, menos 10 y 5. Ahora, lo que estamos haciendo es una igualdad de vectores. En el primer miembro tenemos un vector igual al segundo miembro multiplicado por n. Son iguales si sus coordenadas son iguales. Igualemos coordenadas. X menos 3, la primera coordenada va a ser igual a 10 veces n. Y más 2 igual a menos 10 veces n. Y por último, z más 1 igual a 5 veces n. De acá despejaremos x, y z, de donde x será 10n más 3, y va a ser igual menos 10n menos 2, y z igual a 5n menos 1. Acá, ¿qué representan x, y z en este caso? Son las coordenadas del punto incógnita. Esas son las coordenadas de S, que son las que queremos hallar. Pero si nos fijamos, están en función de n. ¿De dónde sacamos el valor de ese escalar n? Precisamente para esto es importante hallar la ecuación del plano que contiene al punto incógnita. Entonces diré, como el plano contiene a S, reemplazando en la ecuación, reemplazamos en la ecuación del plano 10 veces x, 10 veces x, pero x es 10n más 3, menos 10 veces y, menos 10 y en nuestro caso es menos 10n menos 2, más 5 veces z. Z en nuestro caso es 5n menos 1. Eso igual a 0. Fíjense, al reemplazar en la ecuación del plano, tenemos una ecuación que solo depende de n. Y de acá hallamos el valor de n. Podemos dividir miembro a miembro entre 5, ¿no? Dividiendo entre 5 para manejar cantidades más pequeñas. Acá tendremos 2 por 10 veces n más 3, menos 2 por menos 10n menos 2, y más 1 por 5n menos 1, igual a 0. Desarrollando, 20n más 6 más 20n más 4 más 5n menos 1, 5n menos 1 igual a 0. Reduciendo términos semejantes, 20n más 20n más 5n, 45n. Y los independientes, 6 más 4, 10 menos 1, 9. Más 9 igual a 0. Entonces n será igual a menos 9 quebrado 45. Y esto es menos un quinto. Hemos hallado el valor de n. Ahora reemplazaremos en las coordenadas de S. 10 por n, que es menos un quinto. Más 3. Acá podemos ver 10 con 5 se va y nos queda 2. Por menos 1, menos 2 más 3, 1. En y, menos 10 por n, que es menos un quinto, menos 2.
Nuevamente 10 con 5 cancelamos y nos va a quedar acá simplemente 2. Menos 2 por menos 1, 2 positivo, menos 2, 0, ¿no? Y por último, en la última coordenada, 5 por n, que es menos un quinto, menos 1. 5 con 5 se va, menos 1, menos 2. Entonces, las coordenadas del punto S, del punto incógnita, serán en x1, en y0, en z2, menos 2. Bien, ya hemos encontrado las coordenadas de S. ¿Qué nos faltaría hacer? El vector PS y hallar su módulo. Hagamos eso. Lo haremos por acá arriba. Entonces, el vector PS, que es un vector localizado, S menos P. El punto S menos el punto P. Reemplacemos. 1 menos 3 menos 2. Las segundas coordenadas, 0 menos 2, 0 más 2, 2. Y la última, menos 2 menos 1, menos 2 más 1 sería menos 1, ¿no? Listo, hemos encontrado el vector PS. Necesitamos el tamaño de ese vector, que nos representa la distancia. Entonces el módulo de PS es la raíz cuadrada de la suma de estas coordenadas al cuadrado. Menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Esto va a ser raíz cuadrada de 4 más 4 más 1. O sea, raíz cuadrada de 9, lo que es igual a 3. 3 unidades de distancia había sido la distancia del punto P al plano OQF. Bien, ¿qué nos ha mostrado este ejercicio? Cómo poder encontrar la distancia de un punto a un plano. Nuevamente, rememorando un poquito, se recomienda en este tipo de ejercicios hallar la ecuación del plano que contiene al punto incógnito. Esto no es estricto. Vamos a ver un complemento a este ejercicio en el siguiente ejemplo.